Un concepto muy importante en radiofrecuencia son los decibelios. Los decibelios no es más que pasar una cantidad que originalmente está en valor lineal, pasarlo a escala logarítmica y multiplicarlo por 10. Y de ahí obtenemos la cantidad en decibelios. De forma que cantidades que son o bien o muy grandes o muy pequeñas se convierten en números manejables fáciles de utilizar. Por ejemplo, una aplicación típica para usar los decibelios, los dB, son los analizadores de espectro. En un analizador de espectro tenemos la potencia en función de la frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos una señal senoidal a 1 MHz y su amplitud es de 1 vatio. Si nosotros representamos también el umbral de ruido del analizador de espectro, que por ejemplo en este caso hemos puesto que vale 10 microvatios, es una cantidad que es imposible de ver en una escala lineal. Sin embargo, si pasamos la escala a escala de decibelio, que es una escala logarítmica, ya la cantidad esta de menos 50 dB ya se puede ver comparada con los 0 dB a lo que correspondería la potencia de 1 vatio. Es decir, pasar a decibelios no es más que pasar a escala logarítmica, y de esa forma las cantidades que son muy pequeñas o muy grandes se pueden representar en la misma escala. Operaciones típicas que se pueden hacer con los decibelios son, por ejemplo, el producto de dos cantidades lineales pasados a decibelios se convierte en 10 por el logaritmo del producto de esas dos cantidades, que sería 10 por el logaritmo de A más 10 por el logaritmo de B, ya que el logaritmo de un producto se convierte en la suma de los logaritmos. De forma que obtenemos que el producto de dos cantidades pasados a decibelios es igual a A pasado a decibelio más B pasado a decibelio. De la misma forma, cuando tenemos la división de dos cantidades pasadas a decibelios, es lo mismo que restar A en decibelios menos B en decibelios. Es decir, operaciones que originalmente son complicadas, como hacer el producto y la división, se convierten en simples sumas o restas. Y esa es también otra de las versatilidades que nos da los decibelios. Aquí tenemos algunos ejemplos de operaciones que se pueden hacer y de ejemplos que se hacen, que para que se vea que es muy sencillo utilizar los decibelios en lugar de utilizar las cantidades de forma lineal. Las aplicaciones típicas de los decibelios son para medir potencia, sobre todo en radiofrecuencia, que las potencias se miden en vatios y nos podemos encontrar con potencias comprendidas entre algunos picovatios, por ejemplo la potencia que hay a la entrada de un receptor, y decenas de kilovatios, que es la potencia que hay a la salida de un transmisor, por ejemplo. Entonces, para simplificar los cálculos usamos decibelios, o dB o dBm. dB sería 10 por el logaritmo de la potencia en vatios y dBm sería 10 por el logaritmo de la potencia en milivatios. De forma que, como decíamos antes, cantidades que son o muy grandes o muy pequeñas se convierten en cantidades manejables. Otra aplicación de los decibelios es para medir la ganancia, ¿vale? La ganancia de potencia decíamos que era la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Si lo pasamos a decibelios sería 10 por el logaritmo de la potencia de salida y de la potencia de entrada. A veces no se sabe si hay que poner un 10 o un 20. En realidad es un 10. Lo que pasa es que, por ejemplo, como la potencia es la tensión al cuadrado partido por la resistencia, la ganancia en potencia sería la potencia de salida partida por la potencia de entrada. Y de esa manera obtenemos que el 2 que está en el numerador pasa a 10 por el logaritmo de esta expresión, con lo cual obtenemos 20 por el logaritmo de VO partido por I, siempre y cuando la resistencia de adaptación de salida sea igual a la resistencia de adaptación de entrada. Solo en ese caso podemos obtener la ganancia de potencia a partir de la ganancia de tensión utilizando un 20. Si no, pues utilizaríamos la potencia de salida con respecto a su resistencia de salida, la potencia de entrada con respecto a su potencia de entrada, y haríamos 10 por el logaritmo de PO partido por PI. De forma que, por ejemplo, si a la entrada de un sistema tenemos, supongamos, una potencia de 0 dBm, eso sería una potencia absoluta, ya que estamos hablando de dBm, es decir, esto es una cantidad de milivatios determinado. Luego, la ganancia, decíamos que eran relaciones entre salidas y entradas, y tenemos potencia de salida con respecto a potencia de entrada, pasado a decibelio, pues en este caso teníamos unas pérdidas, porque son menos 2 dB, aquí tenemos una ganancia de más 12 dB, aquí unas pérdidas de menos 3 dB, ganancia de menos 7 dB y ganancia de 22 dB. De forma que si sumamos todas estas ganancias, tenemos la ganancia total del sistema. Y en este caso, como tenemos a la entrada una potencia de 0 dBm, si le sumamos toda la ganancia del sistema, obtenemos una potencia de salida absoluta de 22 dBm. Vean que parece que estamos mezclando dBm con dB a la hora de obtener la potencia de salida. Hay que tener en cuenta que dBm es una medida absoluta de potencia, es decir, una cantidad de milivatios absolutos, mientras que dB es una cantidad relativa, es una ganancia. Relaciona dB de salida con potencia de salida con respecto a potencia de entrada.
De forma que una cantidad absoluta de potencia sumada con una cantidad de ganancia, obtenemos una cantidad absoluta de potencia en la salida.